Estamos animados, estamos expectantes en la presencia del Señor, con lo que Dios tiene para nuestras vidas y para lo que el Señor tiene también para nosotros hoy. ¿Amén? Amén. Pues vamos a ponernos de pie y vamos a leer la porción de la palabra del Señor. Nos ponemos de pie los que queramos y podamos. Yo no tengo la costumbre de compartir antes. Algunas veces a Julio le cuento algo de lo que voy a predicar, pero poco más. Y bueno, el texto que el Señor puso en mi corazón para compartir se encuentra en Hebreos capítulo 1. O sea, que la mañana va de Hebreos. Hebreos capítulo 1. Vamos a leer la porción de la palabra del Señor, son los 3 primeros versículos. Hebreos capítulo 1. ¿Lo tenemos? Amén. Amén. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Y podemos completar el pasaje. Hecho tanto superior a los ángeles, cuando heredó más excelente nombre que ellos. Bendito Dios Todopoderoso, te damos las gracias, Señor, por tu presencia. Te damos las gracias porque tú estás aquí en esta mañana, Señor. Porque tú has venido aquí hasta este lugar, Señor, para tener un encuentro con nosotros, Señor. Tú has permitido, Señor, que en esta mañana nosotros podamos reunirnos, Señor, para glorificar tu nombre, para alabarte, para bendecirte, para darte gloria, Señor. Pero también para venir, Dios mío, a tener un encuentro con nosotros, donde hablarnos, donde ministrarnos, donde bendecirnos, donde levantar nuestras vidas, Señor, para poder, Señor, continuar en el proyecto y en el propósito que tú tienes con nosotros, Señor. Gracias, bendito Dios, gracias por tu presencia, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia que ha sido renovada, Dios mío, en esta mañana, Señor. Y gracias, bendito Dios, porque podemos reunirnos con libertad, Señor. Pues nos acordamos de nuestros hermanos en tantas partes, Señor, en el resto de los lugares del mundo, Señor. Y te pedimos, bendito Dios, que tú bendigas a cada creyente, Señor, que se congrega en esta mañana para poder recibir de tu palabra, aún en esos lugares, Señor, donde no se puede predicar tu evangelio, Señor, con libertad, Señor. Gracias, bendito Dios, gracias, te bendecimos, Señor, en esta mañana, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Podemos sentar, hermanos. Tengo una pregunta. ¿Cuántos han leído el periódico alguna vez? Que levanten la mano. ¿Algún libro? ¿Quién tiene algún libro en casa? No todo el mundo tiene un libro en casa. Ay, Señor. Oye, ¿cuántos de vosotros tienen smartphone? ¿Tienen un teléfono móvil? Un iPhone, Samsung. Bueno. ¿Cuántos tienen un iPhone? Que levante la mano. ¿Cuántos qué? Un iPhone. Oh. Un iPad. Oye, la mayoría de vosotros todos tenéis alguna cosita, ¿eh? Un iPhone, un teléfono. ¿Cuántos han visto la televisión alguna vez? No todo el mundo, ¿eh? Hermanos, hemos leído aquí en el pasaje que Dios ha hablado. Ciertamente Dios ha hablado y lo ha hecho desde hace mucho tiempo y lo ha hecho de maneras muy distintas. Lo ha hecho por medio de las cosas creadas, lo ha hecho antiguamente por medio de los profetas,
Y lo ha hecho, dice el texto, en los postreros días, por medio de su Hijo, por medio de Cristo. Y también Dios habla y lo hace por medio de su palabra. Lo ha hecho, Dios ha hablado y lo ha hecho desde siempre. Lo ha hecho desde la eternidad pasada. Lo está haciendo hoy en día. Y Dios lo va a continuar haciendo en la eternidad futura, porque Dios es el único, el verdadero Dios. Dios es un Dios que se comunica. Dios no es un Dios que permanece callado. Dios no es un Dios que permanece aislado. Dios es un Dios, el único y verdadero Dios, es un Dios que se relaciona, es un Dios que se expresa. Y hoy en día vivimos en la era de la comunicación. Podemos, aparte de tener nuestros teléfonos móviles, de tener nuestros gadgets para poder hacer cositas, tenemos mil maneras de poder comunicarnos. La palabra escrita en el periódico, en los libros, los mensajes de texto, el WhatsApp, todo esto son medios de comunicación. Las llamadas de teléfono, antiguamente las señales de humo también. Todo es las luces que tenemos en los semáforos es una manera de comunicarnos de cuando te dicen que puedes pasar o cuando no puedes pasar. Cuando hay una luz roja, ahí hay que prestar atención. Vivimos rodeados de señales de comunicación y hoy en día podemos comunicarnos con la gente por Skype, podemos comunicarnos por una llamada de teléfono, puedes comunicarte con alguien que está en la otra parte del mundo por FaceTime. El FaceTime, sí. Hay mil maneras, podemos hacer esas videoconferencias y hay muchas maneras, pero curiosamente, aunque vivimos en la época de la comunicación, está ocurriendo un proceso paradójico donde las personas cada vez se comunican menos entre ellas. Tenemos las redes sociales que son muy buenas y para mantener el contacto, pero de alguna manera ha venido a sustituir la relación persona a persona, el estar juntos, el hablar, el cara a cara. Incluso el poder compartir algunas cosas. Algunas personas utilizan las redes sociales para autopromocionarse o para quejarse, para poder comunicar aquello que ellos quieren, pero se utilizan para comunicarse. Pero ha perdido el ser humano de alguna manera esa identidad. Los jóvenes cada vez pues hablan menos en casa. Ya es una imagen curiosa, ¿no? Que ya estamos todos de alguna manera habituados el ver en una reunión social que estamos a lo mejor en casa, en el salón, a todo el mundo con el teléfono móvil. Y ¿te puedo contar? Un día estábamos en la casa y estaba Lina, estaba nuestras hermanitas de Venezuela muy queridas, Emma y Leida. Y estaban las tres señoras con su teléfono móvil. Y yo le dije, oye, yo que soy el más joven no estoy. Y hemos cogido esa costumbre. En algunos sitios ponen el cartelito, aquí no hay wifi, hablen entre ustedes. Y hay este tipo de bromas porque estamos en procesos de cambios. Pero es cierto que la comunicación es buena. Y es cierto que toda esta era tecnológica es bueno. Pero esto tiene que favorecer y no puede sustituir nuestras relaciones sociales y nuestra manera de comunicarnos. Pero vivimos en una era de comunicación. Y algunas veces incluso esto afecta a las familias y también afecta de alguna forma a nuestra manera de relacionarnos con Dios. A Dios no le podemos enviar WhatsApp, aunque Dios ya nos dejó un mensaje escrito. Amén. Y algunas personas han visto atrofiada su forma de comunicarse y eso lo han trasladado a su relación con Dios y no se comunican con el Señor. Pero es totalmente necesario de que nosotros aprendamos a comunicarnos con Dios. Y Dios se comunica y Dios quiere comunicarse con el ser humano y lo ha hecho desde siempre. Jeremías dice que el propósito del Señor es que nosotros le entendamos y le conozcamos.
Hay personas que se casan y llevan 30 años juntos, 50 años juntos y todavía no se entienden. Y la mujer le dice al esposo y el esposo le dice a la mujer, es que no te entiendo. A pesar de llevar 50 años durmiendo en el mismo colchón. Pero es importante que el ser humano, el deseo de Dios, es no solamente que pasemos un año, otros años con Él, sino que nosotros, que tú y yo, podamos llegar a entenderle y a conocerle. Ese es el deseo, ese es el propósito. Dios ha hablado. Y Dios ha hablado y lo ha hecho de distintas maneras. Lo hizo en el pasado y lo hizo desde la propia creación del mundo. Dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento, la obra de sus manos. Las cosas creadas, la revelación natural es una manera en la que Dios ha hablado al ser humano. Dios ha hablado también al ser humano poniendo eternidad en su corazón. El ser humano siempre desea trascender, desea hacer cosas que sean superiores a él mismo. El ser humano habla de querer permanecer y dejar su huella en la historia. Ya antiguamente vemos en la prehistoria cómo los hombres antiguos hacían dibujitos en las cavernas y dejaban mensajes para que los que vinieran detrás pudieran saber que ahí hubo una persona antes y que tenía algo que decir. El ser humano quiere trascender y eso es el deseo de eternidad, que por culpa del pecado, por culpa de que la imagen de Dios en el ser humano ha sido deteriorada, no ha sido totalmente destruida, pero sí que ha sido deteriorada por culpa del pecado. El ser humano no sabe cómo enfocar ese sentido de trascendencia, ese sentido de eternidad. El Señor sigue hablando y lo hizo por medio de los profetas. Y es bonito y es interesante porque en el libro de Hebreos, ya con lo que compartió nuestra hermana Alina hace un momento, ¿no? Diferentes episodios en los que Dios está hablando, ¿no? Por medio de los profetas. Pero el libro de Hebreos es muy especial porque el autor empieza a contrastar quién es Jesús con los profetas del Antiguo Testamento, quién es Jesús en comparación con los ángeles, quién es Jesús en comparación con Moisés y cómo Jesús, cómo Cristo es superior a todos ellos, ¿no? Hoy en día la gente está buscando modelos y los destinatarios de la carta a los hebreos también buscaban modelos. La gente busca modelos en las estrellas de rock, en los artistas, busca modelos en los grandes intelectuales, en los científicos, en los políticos incluso. Señor, el ser humano busca modelos por todos sitios, pero el gran modelo que nosotros tenemos es Cristo. Es Cristo. Y los judíos vivían de alguna manera separando las dos edades. La época pasada en la que entendían que al final de esa época pasada iba a venir el Mesías para establecer un nuevo tiempo que era el tiempo futuro, que iba a ser el reino de Dios, que iba a ser la edad gloriosa, la edad de oro de Dios. Y el autor de Hebreos empieza diciendo, Dios ha hablado de muchas veces, de muchas maneras, en otro tiempo, pero los postreros días, en estos días Dios nos ha hablado por medio de su Hijo. De modo que en este texto vemos que Dios nos habla y que Dios nos habla desde siempre. Que Dios nos habla en un lenguaje en el que tú y yo podemos entender. Y de que Dios nos habla para que nosotros le conozcamos en profundidad. El mensaje central de la palabra de Dios es precisamente de que Dios habla y de que Dios nos ha hablado. Lo ha hecho desde siempre. Dios se comunica. Dios no quiere permanecer callado. Hay gente que intenta descifrar los misterios de Dios. Incluso hay gente que en el propio cristianismo está intentando encontrar el lenguaje secreto de Dios a través de las cábalas, a través de los números escondidos, a través de cierto gnosticismo, porque parece ser que Dios solamente revela su voluntad a unos cuantos escogidos. Dios no es así. Dios no es Dios
Hay que buscarlo para conocerlo. Pero es que Dios quiere ser hallado. Es que Dios quiere ser encontrado. Es que Dios quiere que nosotros le conozcamos. Y no solamente como le conozcamos y le diga, hola, encantado, yo soy Mateo, nice to meet you. Y ya, sí, conocí a la hermana. No, Dios quiere ser conocido en profundidad más que un hombre y una mujer que llevan 50 años casados. Dios quiere ser conocido en la profundidad de poder llamar a una persona, no solamente criatura, no solamente hijo mío, sino, porque muchas veces los padres no saben lo que hacen los hijos. Y hay padres que creen que conocen a sus hijos y no conocen a sus hijos. Sino quiere ser encontrado de una manera especial en la que él pueda llamar a la persona mi amigo y decirle, ¿cómo no le voy a contar a Abraham, mi amigo, lo que yo he de hacer? No puedo hacer esto sin contárselo, sin compartir con mi amigo lo que quiero hacer. Hablar, gracias a Dios, hablamos todos o hablamos casi todo y todos nos comunicamos de alguna manera. Pero hablar es el acto fundamental de la comunicación humana. Y saber y comprender de que Dios habló y que continúa hablando es la esencia fundamental para que una persona pueda hallar su comunión con el Señor. Entender que Dios habló y que continúa hablando es la esencia fundamental para que una persona pueda tener comunión con Dios. Y hermano, hay gente que no sabe que Dios habla. Hay gente allá afuera que no sabe que Dios habla. Y Dios habla, amén. Y Dios lo ha hecho desde siempre. Y ha utilizado muchos lenguajes para poder comunicarse. Porque Dios se intenta comunicar y se comunica de una manera en la que el hombre pueda comprender. Si a mí alguien me habla en chino, no voy a entender. A menos que me diga taipan, que son fideos a la plancha, yo no voy a entender nada. Si me habláis en inglés muy deprisa, voy a entender igual que el chino, no voy a entender nada. Pero Dios nos habla de una manera en la que se quiere hacer comprender. Yo he conocido personas que le encanta la verborrea y hablar, ¿no? Y personas con mucho conocimiento y con mucha capacidad, pero no les interesaba comunicarse. Lo que les interesaba era otro tipo de cuestiones. Pero Dios no es así. Dios quiere que tú y yo podamos comprenderlo, que podamos entenderlo. Y para eso ha utilizado distintos tipos de lenguaje, porque Dios es un Dios en comunicación. ¿Sabéis que Dios se comunica dentro de su misma persona? No estoy diciendo de que Dios hable consigo mismo, pero Dios se comunica en medio de la Trinidad. Y Dios lo hace también con su creación. Lo hace con los ángeles, con los arcángeles, con los querubines. Dios también se comunica con la creación para decirle al sol que salga por las mañanas, a la tierra que siga girando, al mar para establecerle sus límites. Y Dios lo sigue haciendo con el ser humano. Y Dios se comunica a través de la palabra profética. Dios se comunica a través de la palabra escrita. Y Dios se comunica también a través de la palabra encarnada, que es Cristo Jesús. Y la vida cristiana, hermanos, se trata precisamente del hecho de que los creyentes mantenemos una relación con Dios. Y a veces, nosotros que somos muy listos, muy inteligentes, pensamos que la relación con Dios depende de nosotros y que parte de nosotros. Pero la realidad es que la relación con Dios es iniciativa ¿de quién? Es iniciativa de Dios mismo, de que Dios quiere relacionarse con nosotros. Cuando nosotros vemos los actos comunicativos de Dios a lo largo de la historia de la salvación del hombre, vemos que Dios se comunicó precisamente a través de todo esto que hemos estado diciendo, de la creación, de este sentido de eternidad, de este sentido de que el hombre no solamente se esté mirando el ombligo, ¿no? Y hay otras maneras también muy especiales en las que Dios ha hablado.
Y Dios habló de manera muy especial a lo largo de toda la historia. Dios habló a Samuel cuando lo llamaba y lo despertaba cuando era un crío, y él no sabía ni siquiera reconocer cuál era la voz de Dios y pensaba que era su maestro, que era Elí quien lo estaba llamando. Dios habló de una manera muy especial a Moisés en la zarza ardiendo. Dios habló a cantidad de profetas. Incluso Dios hablaba a través de visiones, de sueños. Dios hablaba a través de simbolismos. Incluso hablamos hace unas semanas del profeta Oseas. Dios hablaba queriendo encarnar el mensaje en la vida de los profetas para poder enseñarle. Dios hablaba a Jeremías, pobrecito Jeremías, cuando le decía: haz esto, compra un campo, o cómprate un cinturón nuevo y escóndelo, y después se ha podrido, o vete a la casa del alfarero y mira lo que está haciendo. Dios habla, porque Dios es creativo a la hora de hablar. Y vemos que cuando Dios habla en la vida de los profetas, les va dando una revelación concreta, una revelación parcial, una revelación, podríamos decir, fragmentada acerca de quién es Él. Pero cuando nosotros vemos a Cristo, vemos que en Cristo hay una revelación completa de quién es Dios. Hay una imagen completa acerca de quién es el Señor. Dios habló por medio de los profetas. Dios habló a Eliseo, Dios habló a Isaías, como ha estado compartiendo el hermano. Dios habló a Daniel, y Dios habló constantemente para dar un mensaje. Y el mensaje, el propósito de Dios siempre es el mismo: que lo conozcan a Él. Pero hay gente que no sabe de qué Dios habla y necesita conocer de qué Dios habla. Y ahí estamos nosotros, como boca de Cristo, como cartas abiertas a este mundo, para enseñarle a las personas de que Dios ha hablado y de que Dios continúa hablando. ¿Amén? Amén. Pero si Dios habla, ¿por qué hay gente que no oye la voz de Dios? Si Dios habla, ¿cómo es posible que hayan cristianos que no oyen la voz de Dios? Y esto puede ser por distintos motivos. Puede ser bien por pecado. La Biblia dice que los pecados han construido un muro. Hay gente que no oye la voz de Dios porque hay un muro que separa. Hoy en día las casas están hechas de papel y se oye todo. Pero los muros, si uno habla en una parte del muro o habla en la otra parte del muro, en teoría no se oye. Y más si el muro está insonorizado, Pero es necesario que el ser humano, para poder escuchar la voz de Dios, primeramente nazca de nuevo. Y hay personas que no oyen a Dios porque no han nacido de nuevo. Hay personas que no oyen a Dios porque no han aprendido a distinguir la voz de Dios. Aquí, en estas cabecitas, muchas veces se oyen muchas voces. Y tenemos que aprender a distinguir cuál es la voz de Dios. Hay personas que no oyen la voz de Dios porque no dedican tiempo a poder aprender acerca de quién es Dios y de cómo es Dios y cómo es el Dios que se revela en la palabra. Hay personas que no oyen la voz de Dios porque están saturadas de temores. Y hermano, esto es muy importante, porque el perfecto amor echa fuera el temor. El temor bloquea. Cuando vivimos llenos de miedos, cuando vivimos gobernados por los miedos, no podemos escuchar la voz de Dios. Tenemos que aprender. Hay personas que tienen cauterizada también la conciencia a causa de sus acciones. Y hay personas que no oyen la voz de Dios porque no les interesa y pretenden con sus acciones pues hacer otra cosa y le hacen caso omiso. Y la están escuchando ahí de fondillo, pero como que miran para otro sitio. Pero el autor de Hebreos lo deja claro, que Dios ha hablado. Y lo ha hecho de muchas formas, de distintas maneras, y eso ha estado bien. Pero él hace un énfasis muy importante, porque si ya es importante de que Dios hable al mundo, es mucho más importante que Dios ha hablado en estos postreros días a través de su Hijo. Por tanto, lo que está haciendo el autor de Hebreos es decir, vamos a poner atención a la palabra que ha dado el Hijo. Vemos que hay una palabra de Dios en la historia. Lo hemos visto a través de los profetas, a través de la creación. Pero hay una palabra de Dios que es
dada en el Hijo. ¿Y quién es este Hijo para darle tanta importancia a lo que Él esté diciendo? Realmente hay que prestar tanta atención a lo que el Hijo dice. Y es que sí, porque nos está diciendo quién es este Hijo. Dice que el Hijo es el heredero de todo. Y todo, lo hemos dicho muchas veces, ¿qué significa en griego? ¿Dos personas saben lo que significa todo? Todo es todo. Y, oye, ¿tú estás dentro del todo? ¿Usted está dentro del todo? Estamos dentro del todo. Por tanto, si Él es el heredero de todo, ¿a quién le pertenezco yo que estoy dentro del todo? A Él. Yo soy herencia de Él. Yo soy parte de lo que Él ha heredado, de su tesoro encima de la tierra. Yo le pertenezco a Él. No le pertenezco al sistema del mundo, no le pertenezco al diablo, no me pertenezco a mí mismo, le pertenezco a Él. Y por tanto, como Él es el creador del universo, como Él es el que sustenta, como la madre que coge a su niñito, todas las cosas, y yo soy todo, Él me está sustentando. Él es el resplandor de la gloria de Dios. ¿Y qué significa esto de que es el resplandor de la gloria de Dios? Él es la esencia de Dios mismo. Muchas veces hemos hablado acerca de qué es lo que caracteriza a una persona u otra. Y decimos que si la cara, que si su voz, que si sus gestos, que si su manera de expresarse. Oye, ¿qué es lo que te caracteriza a ti? ¿Qué es lo que caracteriza a Dios? A Dios, lo que caracteriza a Dios, lo que nosotros podemos ver de Dios es Cristo, el Hijo, el Dios encarnado. Dios comunicándose a través de el Hijo, porque al final se trata solamente de Cristo, Cristo, Cristo y solamente Cristo. Amén. Pero Cristo no es solamente una representación de Dios, sino que Él es su comisionado especial, Él es su enviado especial, Él es la esencia de quién es Dios. ¿Quieres saber cómo es Dios? ¿Te gustaría saber cómo es Dios? ¿Cuántas veces hemos hablado de que nos gustaría encontrarnos con Dios en sueño, o que cuando estemos delante de la presencia del Señor vamos a dedicar un tiempito delante del trono de la gracia? Ese momento entre el que estamos llorando delante del Señor porque lo vemos por primera vez cara a cara y Él nos está enjugando las lágrimas de nuestros ojos. Le vamos a decir, Señor, ¿esto por qué? ¿O esto por cuá? ¿O esto por qué? ¿Quieres saber cómo es Él? Cristo. No hay otra. No hay otra. Y la Biblia nos habla acerca de cómo es Cristo. Hoy muchas veces la gente intenta hacerse una imagen acerca de quién es Dios y de cómo es Dios. Y la historia de la humanidad está llena precisamente, el arte está lleno de representaciones que el hombre ha intentado hacer acerca de la deidad y de las deidades. No solamente en la religión cristiana, sino en otras, ¿no? Pero la imagen de Dios, lo que nosotros podemos ver y entender, es solamente el Señor. Y aquí lo está diciendo el autor, la Escritura lo está diciendo. Yo sé que esto es algo que nosotros lo tenemos muy, muy sabido, pero hoy en día incluso hay gente que sigue buscando mediadores. En otras religiones, o en las religiones, hay gente que busca mediadores en los ángeles. Aquí el autor de Hebreos va a empezar a hablar. El versículo 4 cerraba esta sección hablando precisamente de que el Hijo hereda y es constituido con un nombre superior a los ángeles. Pero hay gente que tiene. Hay gente que si tiene el San Lázaro, el San Antonio, la Santa Rita y etcétera. Pero hay gente que también busca mediadores de los hombres. Y hay gente que cuando quiere buscar la dirección de Dios y quiere conocer a Dios, se va y busca al pastor fulano o al pastor mengano, a un ministerio que es muy reconocido de esto, o un servicio que es muy reconocido de lo otro. Y el único que nos va a mostrar 100% quién es Dios, no son los hombres, es Cristo. Es la Escritura. ¿Quieres conocer cómo es Dios? Léete los evangelios. Mira a Cristo. Mira cómo Cristo se relacionaba con la gente. Mira cómo Cristo se relacionó y llamó a los discípulos. Mira cómo reaccionaba Jesús. Oye, vamos a dar una vueltecita
por aquí, porque a mí me es necesario pasar por Samaria. Y los discípulos, ¿eh? ¿Por Samaria? ¿Que nos vamos a juntar con los inmundos? Me es necesario. Porque Cristo, que predicaba a multitudes, también tenía el tiempo, la dedicación y el corazón para dedicarse a una mujer pecadora. Amén. Ese es Dios. Un Dios que vemos, que era amoroso, que cuando siempre ponemos el ejemplo de la mujer adúltera y le dice, mujer, vete, no peques más. ¿Dónde están los que te condenan? Hay gente que quiere el toque de Dios y hay gente que está buscando el toque de Dios y hay gente que incluso está deseando que alguien los toque, que necesitan un abrazo. Hay gente que se siente rechazada porque nadie los toca. Los leprosos se sentían rechazados porque nadie los tocaba y ya no podían ni siquiera ser tocados ni ellos tocar a su familia. Sin embargo, ¿qué hizo Jesús? Lo tocó, poniéndole la mano encima. Eso no lo hace cualquiera. Eso lo hace alguien que es el amor encarnado. Y vemos que también si a Jesús le molestaba algo, precisamente era a aquellos que se la daban de espirituales, de religiosos y que se las sabían todas y que lo único que hacía eran fastidiar a los demás. Y estaba hablando de los fariseos y eso que los fariseos eran un buen grupo, porque los fariseos eran personas que gracias a ellos se había mantenido la religión, se había mantenido la ley, se había mantenido el celo por conservar las escrituras. Y le debemos mucho a ese celo por la palabra, ¿no? de este grupo religioso, pero que se había distorsionado de una forma en la que ellos estaban pendientes solamente del borde del plato, como dice el Señor, y no miráis que el interior está sucio. Si queremos llegar a conocer al Señor, tenemos que mirar a Cristo. Si quieres ver, hay personas que cuando pecan, empiezan a dar una vuelta por otro sitio y se sientan ahí en la esquinita esperando primero darse con el látigo una y otra vez y de alguna manera autolimpiarse para después poder acercarse al Señor y decirle, bueno, Señor, tú ya sabes lo que hice, pero yo ya estoy un poquito mejor, perdóname. No, al final eso es un bloqueo que lo único que produce es aislamiento. Dice el Señor que tenemos que venir a Él con todas nuestras cargas, porque el único que limpia es Cristo. ¿Quieres saber cómo Dios va a tratar a un pecador? Mira el caso de la mujer adúltera. Mira el caso de Zaqueo. Zaqueo, hoy es necesario que me hospede en tu casa. Yo sé que eres el objeto de las risas y de los insultos de toda la gente, pero yo voy a venir y voy a vivir en tu casa. Ese es el Señor. Ni ángeles, ni Santa Rita. Es Cristo, Cristo y solo Cristo. Y vemos la palabra que Dios quiere que le conozcamos precisamente mejor, porque hay una palabra de Dios en la historia del ser humano. El único que tiene autoridad sobre toda la creación, sobre lo visible, sobre lo invisible, es el Señor. Él dice que es el que se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Y esto nos recuerda también, porque está hablando de que se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, cada vez más alto. Y esto nos recuerda a que Cristo fue humano y de que Dios mismo participó de la naturaleza humana y de que tuvo que descender. Esto es lo que Filipenses 2, el apóstol San Pablo habla de la kenosis o la kenosis, ese vaciamiento de Dios de sí mismo, de que se despojó de sus ropas reales para hacerse hombre y siendo hombre, conocemos el texto, ¿verdad? Hasta que murió en la cruz. Y aquí lo que está diciendo es que el Señor participó de la naturaleza humana y que después tuvo que ascender. Porque si bien el trono de Dios, si bien todas las cosas creadas a Él le pertenecían,
por un derecho natural, porque Él había sido el creador, ahora además le iban a pertenecer por méritos propios. Por eso cuando dice en el versículo 4 que fue hecho tanto superior a los ángeles, realmente ¿qué está diciendo aquí? Porque Cristo no fue hecho, Cristo es anterior a los ángeles. Lo que está hablando es acerca de su título de señorío, del título de Señor. A Él le pertenecía, Él era el creador, Él lo había hecho todo. Todas las cosas por medio de Él fueron hechas. Pero ahora ni nada de lo que ha sido creado le podrá decir al Señor, tú no me entiendes. Es que tú has puesto unas normas que esto es insufrible, esto no hay quien lo lleve. Él hizo unas normas, Él creó un sistema de vida, pero Él se sometió a esas mismas normas. Él conquistó todo eso y se sometió de manera que ahora tiene no solamente una autoridad natural, sino que ahora también tiene una autoridad que le es, podríamos decir, moral. Dios es el que es desde siempre. Y nosotros ya no tenemos excusas para poder decir que Dios no nos entiende. Hay gente que vive muy ajena a lo que otras personas viven. Hay clases sociales que viven ajenas completamente al dolor de la gente. Los políticos, muchas veces, que es lo que estamos diciendo en España, viven ajenos a lo que la gente vive. Hay algunos que no saben ni cuánto vale un café en la calle. No tienen ni idea. Pero el Señor no es ajeno a lo que nosotros estamos viviendo. Absolutamente en nada. Dice que Él es poderoso para socorrer a los que son tentados, porque Él mismo fue tentado en todo, hasta lo sumo, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados. El ser humano no sabe cómo borrar pecados. El ser humano no sabe cómo borrar la mancha que deja en el alma, el dolor. El ser humano no sabe, pero Dios sí que sabe, sí que ha puesto remedio. Y el requisito era alto, pero Él mismo lo satisfizo, porque Él era el único que podía hacerlo. Muchas personas hoy en día buscan formas de llegar a Dios o de conocer quién es Dios. Y muchas personas se meten y me envuelven en historias y en cosas. No solamente a través de esa búsqueda de personas de éxito, sino también a través de medios de movimientos y de oleadas que son espirituales para poder entender quién es Dios. Pero solamente hay un camino y el camino es nuestro Señor. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a meditar en esto. Hay gente que se mete incluso el tema de la santería y de las religiones y las peregrinaciones, pero nada de eso nos va a mostrar quién es Dios y cómo es Dios. Colosenses 1:15 y siguientes, dice la Escritura que Él es la imagen del Dios invisible, que Él es el primogénito de toda creación, que todo fue creado por medio de Él y para Él, y que Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas por medio de Él subsisten, por cuanto agradó al Padre reconciliar por medio de Cristo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y ahora a vosotros también os ha reconciliado para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Este es el Evangelio, hermanos. Dios ha hablado. Dios ha hablado y ha reconciliado consigo al mundo. Por tanto, si Dios ha hablado, hacemos bien en prestar atención a las palabras de aquel que vino a mostrarnos quién es Dios en su esencia. Hacemos bien en prestar atención a las palabras del Hijo. Él es el único camino vivo y verdadero. En Él hay sentido, en Él hay propósito, en Él hay proyecto. Él sabe. ¿Estamos oyendo nosotros la voz de Dios? ¿Sabemos reconocer cómo es la voz del Señor? Vamos a tomar solamente unos segundos